Ahora estamos. ¿Estamos en vivo? Sí, creo que sí, ya está. Bueno, muy buenas tardes a todos, esperando que se encuentren muy bien dentro de sus hogares. Les damos la bienvenida una vez más a esta mesa de conversación 19 y sus derivadas, organizada por ETICS, Centro de Estudiantes de Ingeniería, y Consejo de Estudiantes de Plan Común, donde se tratan diversas áreas de lo que ha traído consigo esta pandemia. El día de hoy daremos paso al cuarto foro titulado Los datos de la pandemia, ética, política y academia. Parto presentándome, mi nombre es Paloma Marambio, soy parte del área de Extensión y Cultura del Centro de Estudiantes de Ingeniería y seré hoy la encargada de moderar esta conversación. Antes de proseguir, quiero informarles que esta exposición va a ser grabada. También espero que esta exposición se desarrolle siempre en un marco de respeto y de tolerancia. Actualmente nos encontramos frente a la pandemia más grande del último siglo. La situación para Chile ya es difícil, ya que somos uno de los países con más contagios y muertes a nivel mundial. No es un enigma para nadie saber que las autoridades desde un inicio no supieron manejar de la mejor forma posible esta situación para controlar una crisis sanitaria, económica y social en la cual nos encontramos. Los expertos y expertas del tema criticaron fuertemente el accionar de nuestros representantes, alegando una falta importante de liderazgo y acogida de otras opiniones. El gobierno se cerró y confió en las primeras y escasas cifras de contagio. Día a día nos comparaba con otros países, saliendo nosotros victoriosos y lejanos a lo peor. Cuando ya el panorama se puso más complejo, la información era difusa, la gente no sabía ni en qué ni en quién creer. Una vez más, la poca credibilidad de la política jugaba una mala pasada. Se cometieron errores y no se supieron reconocer a tiempo. Ahora nos preguntamos, ¿habían intenciones de defender algo más que la vida de las personas? ¿Realmente hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían? ¿Esto se pudo haber evitado con una mejor gestión? Bueno, con esas y otras interrogantes, doy paso a presentar a los invitados del día de hoy. Por una parte, académica del Departamento de Computación de la Universidad de Chile, doctora en Ciencias de la Computación de la Universidad de Toronto, también máster en universidades de Bélgica y Francia. En 2015 hizo historia siendo elegida como joven líder. Es fundadora de Latinity, Conferencia Latinoamericana de Mujeres en Tecnología. Le damos la más cordial bienvenida a Jocelyn, una mujer power y comprometida con su pasión y con su género. Hola. Hola Jocelyn, bienvenida. Por otra parte, tenemos a un profesor de Estado, magíster en Filosofía, mención Axiología y Filosofía Política de la Universidad de Chile. Con una extensa experiencia como editor, ha intervenido en actas como las de Bioética y Cuadernos Buchef en Ethics, Universidad de Chile. Ha pasado por todo tipo de aulas, es un pedagogo empedernido y de vocación. Bienvenido, Álvaro Quesada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, agradeciendo una vez más la compañía de Jocelyn y de Álvaro, les contaré un poco sobre la metodología que utilizaremos durante este foro. Realizaremos 3 preguntas y por cada expositor habrá 5 minutos para responder. En mi calidad de moderadora tendré un cronómetro y cuando falte un minuto señalaré con mi dedo índice para que estén atentos. Además, invito al público a poder realizar preguntas en los comentarios y nuestros organizadores las leerán y seleccionarán solo 3, debido al tiempo. Y al final de esta conversación serán respondidas. Dicho esto, procederemos a las preguntas. La primera va dirigida solo a Jocelyn y dice así. Jocelyn, considerando el manejo de los datos de la pandemia hasta ahora,
¿Habría sido posible o es posible realizar un mejor manejo de los datos por parte de las instituciones involucradas? ¿Y cómo? Tienes 5 minutos y todo tuyo. Gracias. Bueno, empezamos por lo que hay. O sea, en este minuto todos ya sabemos que hay 3 cifras diferentes del número de fallecidos por COVID-19. Está la que reporta el Ministerio de Salud con el Ministerio de Ciencias, está la que reporta el DEIS, el Departamento de Estadística e Información de la Salud, y también está la cifra reportada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y las 3 figuras son distintas, ¿ya? O sea, estamos hablando también de cifras que no son casi iguales, no, estamos hablando de que, por ejemplo, el Ministerio de Salud y el MinSit están informando 6.781 muertos, en cambio el DEIS, el Departamento de Estadísticas, está informando 7.057, que un poco más parecido, pero la Organización Mundial de la Salud está diciendo que son 10.159 fallecidos, ¿ya? Y una discrepancia tan grande en un indicador tan clave como este nos hace pensar que efectivamente hay problemas con el manejo de datos de estas 3 instituciones, ¿ya? Así que hay que empezar a mirar, bueno, ¿dónde están los problemas? ¿Ya? Ahora, la OMS reporta lo que los países le indican, ¿ya? De acuerdo a ciertos criterios estándares. Entonces, puede que hayan discrepancias en esos datos porque hay problemas de idioma, de traducción, de formato de datos, alguna cosa, ¿ya? Pero eso está un poco fuera de nuestro alcance en este minuto, así que revisemos qué pasa con las otras 2 instituciones, ¿ya? Ahí la discrepancia ya es un poco más interesante, especialmente pensando que el DEIS es parte del Ministerio de Salud, ¿ya? No sé si han seguido, por ejemplo, a Jorge Pérez en Twitter, que es un colega mío del DCC. Él ha estado haciendo un análisis súper riguroso día tras día desde marzo, o sea, él ha estado de lleno en esto. Realmente ellos dicen que, por ejemplo, si tomas las cifras del DEIS y le sumas además los pacientes que ya están con, ¿cómo se llama?, un diagnóstico clínico de COVID y están en el hospital, en realidad la cifra oficial del DEIS no es 7.000 y tantas personas, sino que son 10.749, que ya es muy cercano, de hecho sobrepasa un poco la cifra del OMS, ¿ya? O sea, básicamente, si realmente consideramos la gente que está infectada y murió, en realidad, entre el DEIS y el OMS sí hay un nivel de consistencia, ¿ya? Entonces, si tenemos 3 instituciones donde hay 2 que están en acuerdo, hay una tercera que los datos están en desacuerdo, la intuición, ¿qué nos dice a nosotros? Que en realidad el problema está en esa tercera institución. O sea que básicamente el Ministerio de Salud y el MinSit estarían haciendo un subreporte de los fallecidos, como decías al principio, ¿ya? Y ahí también vimos durante todo este transcurso del año, por ejemplo, el reportaje que hizo de la discrepancia con los datos del registro civil. O sea, claramente apuntan hacia un mal manejo de datos de parte del Ministerio de Salud y ellos son los que llevan la batuta en el manejo de la pandemia, ¿ya? Y entonces eso preocupa un montón, porque aquí ya no estamos hablando de números, estamos hablando de personas humanas, ¿ya? Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué subreportar los datos? ¿Ya? ¿Por qué esta crisis de confianza? ¿Ya? Y pueden haber muchas razones, y yo creo que nosotros no las vamos a entender, nosotros no somos políticos, pero podemos mirar con una visión un poco más científica a todo esto, y obviamente una puede ser una estrategia comunicacional, bajarle el perfil a todo esto. Necesitamos que la gente vuelva a trabajar, necesitamos que los niños vuelvan al colegio, necesitamos reactivar la economía, subreportemos las cantidades de muertos, ¿ya? Especialmente si vemos, por ejemplo, el miércoles, que sorprenden a todos con un plan de desconfinamiento para las regiones de Aysén y de Los Ríos, ¿ya? Entonces, el mensaje constante que nos llega es, vuelvan a trabajar, vuelvan a activar la economía, ¿ya? Entonces, uno puede decir, ya, ok, más allá de la discusión de por qué el gobierno decide subreportar el número de fallecidos, la preocupación que así a nosotros sí nos queda es, el Estado hoy día está tomando decisiones estratégicas que afectan las vidas de personas en base a esos datos, ¿ya? Y eso sí que éticamente no es adecuado, ¿ya? Hay un montón de reparos con respecto a eso. O sea, vemos que los datos han sido corregidos una y otra vez, hay cambios en la metodología, hay cambios en la transparencia, en qué significan los indicadores, y si no hubiera tanto falta de transparencia y claridad, a lo mejor no habría toda esta desconfianza, ¿ya? Y el problema es que en este momento no sabemos si en realidad el gobierno sabe las cifras reales y decide subreportar, o si hay problemas realmente con el proceso de colección, de análisis,
y en realidad hay errores e inconsistencias en los datos, y ojo que las dos situaciones son igual de malas, ¿ya? Así que en realidad, como no hay transparencia en el proceso, no sabemos, ¿ya? Y como dije, estamos hablando de vidas humanas, estamos simplemente perdiendo tiempo muy valioso, haciendo este tipo de ejercicios de tratar de entender qué datos tenemos y qué datos no tenemos, y dónde están los problemas, y no podemos reaccionar, estamos solamente tomando a la gente que está enferma, ¿ya? Ahí cierro. Muchas gracias, Jocelyn, por tu intervención. Justo a tiempo. Bueno, la siguiente pregunta va dirigida a Álvaro. Como Jocelyn mencionaba un poco sobre el valor que le damos a la vida humana, esta pregunta va un poco orientada hacia ello. Así que, Álvaro, esta pregunta va hacia ti. ¿Es posible realizar un juicio ético del manejo de datos del gobierno en un contexto de emergencia como es la pandemia que estamos viviendo? ¿Es pertinente que este juicio sea realizado por académicos? ¿Los juicios éticos deben ser políticamente correctos? ¿Por qué? Todo tuyo, Álvaro. Bien. Me resulta muy útil lo que planteó recién Jocelyn, porque me permite no tener la necesidad de exponer todo este pequeño desastre, ¿no es cierto?, que se ve en torno a este tema del manejo de los datos. Y si la pregunta es si es posible realizar un juicio ético respecto del manejo de datos del gobierno, y en un contexto de emergencia, yo diría que es precisamente este el contexto que permite un mejor abordaje ético de este problema. Porque en la situación de emergencia pone a las personas en un estado de incertidumbre. Y ese estado de incertidumbre necesita información. Y necesita información, sobre todo, confiable. Información que no puede venir de distintas fuentes si esas fuentes no coinciden. Porque en el fondo, lo que se nos está pidiendo es que entreguemos nuestro propio destino y el de nuestra familia a conclusiones, a medidas de política pública fundadas en un manejo poco cuidadoso y hasta negligente de los datos. Ese es un primer aspecto. El tema de que precisamente en una situación como la que estamos viviendo, una situación grave de emergencia, que yo no creo haber vivido antes en mis largos años, de pronto se nos pide que entreguemos, que demos fe, que hagamos fe pública de una situación anómala. Anómala al punto de que mientras al inicio se nos llevaba a considerar que podíamos ser de uno de los países que mejor abordara el tema de la pandemia, ahora estamos en una situación en que tenemos el peor récord o uno de los peores récords en el mundo. Y tenemos una lista que ya puede decirse a ciencia cierta que se trata de 10.000 muertos y que alguien va a tener que rendir cuentas sobre ello. Un juicio ético siempre se puede realizar porque uno nunca deja de ser una persona ética. Uno éticamente es toda la vida, a cada rato, en su accionar diario, en la relación que tiene con este otro, incluso en el juicio que hace sobre su propia vida, sobre su propia conducta. Si es pertinente que este juicio sea realizado por académicos, precisamente, si en esto consiste el tema. Si aquí, en el fondo, como volveré varias veces sobre este tema, de lo que se trata es de un grupo selecto, de una élite de personas que se han preparado para esto, que tienen el privilegio de acceder de una manera más inteligente que el resto de la población a ese conjunto de datos, y en la cual, por lo tanto, uno, de alguna manera, deposita su confianza, deposita su fe, para que hagan un trabajo idóneo. Y es precisamente la comunidad de pares, como lo sabe muy bien Jocelyn y el resto de la gente que está oyendo, la comunidad de pares es la que se ha puesto precisamente como un grupo que permite que determinado conocimiento pase a ser patrimonio del conocimiento científico. Antes de eso, cualquiera puede decir la burrada que se le antoje, pero primero tiene que mostrar cómo. Y tiene que mostrar cómo y al mismo tiempo si es eficaz eso que está haciendo. Y eso ha estado muy lejos, en este caso, de ser realizado. Los académicos han actuado bien, si uno lo toma en ese sentido práctico. Han actuado bien porque han actuado como un grupo de pares que se revela ante una situación, primero, de mezquindad. De mezquindad.
porque se le priva a algunas personas, otros grupos de académicos, de ciertos datos que resultarían vitales para un cálculo que pudiera proteger de mejor manera la salud pública. Y además de esa mezquindad, ¿no es cierto?, se ve una vacilación, se ve una falta de prolijidad que finalmente redunda en que la gente pierde la confianza. Ya, si los juicios deben ser políticamente correctos, no. Ser políticamente correcto es una expresión que a mí me produce alguna molestia, porque pienso yo, todos tratamos de ser de alguna manera políticamente correctos, pero depende de nuestras lealtades. Si la lealtad de un científico debe ser siempre con los resultados de su investigación, la máxima integridad científica, como también se dice, ¿no es cierto? Entonces, claro, en este caso, me imagino lo políticamente correcto se refiere a no romper con cierta armonía. Estoy en este momento pensando en la declaración de la presidenta la tengo por aquí, de la presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, cuando respalda al ministro Gu en relación con la acusación de sus pares, ¿no es cierto? Y dice, qué sé yo, mediante la búsqueda de soluciones basadas en la ciencia podemos contribuir a proteger las vidas de nuestros compatriotas en la crítica situación que hoy experimentamos en nuestro país. Este es el momento de unirnos y no de hacer acusaciones. Esa es una posición políticamente correcta, quizás, ¿no es cierto?, desde el punto de vista habitual del sentido común, pero no es una posición que corresponda a la comunidad científica. Por otra parte, hay algo, Paloma, no me vaya a cortar todavía. Hay una parte de esta declaración que yo quiero dejar pasar porque a lo mejor no la voy a tocar más adelante, que es el hecho de que esta declaración dice que varias reuniones virtuales ha sostenido con académicos expertos en el manejo de datos, pero no identifica a los académicos expertos en el manejo de datos, cosa que sí se hace desde el punto de vista de la acusación, donde un conjunto de personas ligadas a la actividad de manejo de datos sí se identifica. Eso es todo. Muchas gracias, Álvaro, por la intervención. Ahora la tercera pregunta va dirigida a ambos y vamos a partir con Jocelyn, si es que no hay problema. Genial. Ya, Jocelyn, entonces esta pregunta es para ti. Viéndolo desde el punto de vista académico, técnico y ético, ¿cuáles serían las recomendaciones que harían a los ministerios más involucrados en el manejo de datos de la pandemia? Bueno, volviendo a lo que dice Álvaro, el tema de la confianza es clave. O sea, vamos a tener que convivir con el COVID, quién sabe cuántos años más. Realmente no hay una vacuna en un tiempo cercano, no hay inmunidad de rebaño. O sea, vamos a tener que aprender a vivir con esta enfermedad y realmente si no hay confianza en que en realidad el gobierno dice hagan esto, y nadie confía en que hay que hacer eso porque sabes que alguien me dijo esto otro, o yo vi este otro reporte y hago esta otra cosa, o simplemente voy a ignorar porque, chao, yo tengo que salir a trabajar para poder comer. Entonces vamos a estar mucho más tiempo con esto, ¿ya? Y básicamente la gente está sufriendo. O sea, el tema de la falta de transparencia hay que remediarlo. Y igual hay pasos en ayudar a eso que están ocurriendo últimamente, ¿ya? O sea, por lo menos el MinSIT ha publicado un repositorio donde publica ahora la fuente de datos que tiene, que en realidad está todo en Excel y CSV, que no es el mejor formato, pero es algo. Y están los scripts que están usando para extraer los datos de eso. Entonces, eso ayuda a transparentar el proceso. Y como dice Álvaro, hay una revisión de pares donde yo puedo mirar el código y puedo ver si si encuentro que está bien hecho el cálculo, está mal hecho el cálculo, mira, no consideraste tal cosa, o esto funciona bajo este supuesto, y puedo hacer correcciones, ¿ya? Pero, por ejemplo, hoy día recién, o ayer, recién el Ministerio de Salud está empezando a decir cuáles son los criterios que van a usar para ¿cómo se llama?, hacer el desconfinamiento de sectores, ¿ya? Estamos al día, yo ya ni siquiera sé qué día de la pandemia vamos. Yo lo único que sé es que la última vez que realmente estuve fuera de la casa fue el 16 de marzo y yo tengo suerte, yo me puedo quedar en casa. Entonces,
el ministerio finalmente está diciendo cuáles van a ser los criterios, porque muchas veces veíamos que las decisiones se tomaban de una manera que parecía no azaroso, pero sí con sesgo. Entonces, aquí de nuevo, el tema de revisión de pares justamente es poder publicar tu metodología, dejar claro qué es lo que hiciste, para que otros puedan hacer esa evaluación y hacer correcciones. Y aquí no es, esto hay que hacerlo porque es de derecha o esto hay que hacerlo por izquierda, es qué podemos hacer para remar este barco juntos y llegar a puerto, ¿ya? Entonces, yo creo que el tema de la transparencia es importante, y otra recomendación que haría es, ya, está bien, tenemos datos, y a veces sufrimos como un exceso de tecnicismo, queremos meterle más tecnología a todo esto, y entonces está surgiendo esta idea de hacer tracking de trazabilidad por aplicaciones, ¿ya? Y ahí entra todo un tema de, por ejemplo, privacidad de datos, y eso también ha sido, el manejo de los datos en sí ha sido bastante malo en lo que va a la pandemia. Solo hay que recordar, por ejemplo, la filtración de los datos de los mapas de contagio que se publicaron en mayo, y en realidad ese tipo de datos se entiende por qué el gobierno los necesita, ¿ya? Está bien, el gobierno necesita saber quiénes están contagiados para poder hacer, justamente, tomar acciones para reducir los contagios. Pero, por ejemplo, que esos mapas hayan llegado a un sitio y que esto los haya publicado con información que igual está al nivel de cuadras donde están las personas infectadas, entonces no, eso no puede ser, ¿ya? Entonces, en realidad estamos hablando de datos altamente sensibles, especialmente cuando ya empiezas a cruzar datos, y hay que tener trazabilidad de los datos, hay que tener claro cuáles son las fuentes de los datos, hay que abrir más a interoperabilidad de datos entre ministerios, por ejemplo, cruces, por ejemplo, con datos de salud, con educación, con vulnerabilidad, con el tema de desarrollo social. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer para, por ejemplo, prevenir, y no solamente esperar que la gente se enferme, y de ahí ver, bueno, dónde los mandamos a un hospital. O sea, en realidad hay un montón de cosas que pueden hacer para mejorar la calidad de los datos y el acceso a estos datos también. Como dice Álvaro, por ejemplo, científicos pueden tomar estos datos, si están anonimizados pero están desagregados, pueden hacer un montón de modelos y simulaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos 30 niños en una sala de clase? ¿Qué pasa si tenemos 15 niños en una sala de clase? Pero a lo mejor depende también del contexto. Si estamos hablando de una escuela rural versus un ambiente urbano, donde sabemos que los comportamientos de la población son distintos. Entonces, pero no podemos hacer nada de eso, ¿ya? O sea, tenemos un montón de técnicas y no podemos hacer nada. Entonces, en realidad es bastante frustrante también ver que esto sigue pasando y sigue pasando, y la pregunta es ¿hasta cuándo? Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, ahora la misma pregunta para Álvaro, si quieres te la puedo decir de nuevo, si te parece, o también aparece en pantalla. Ya, está apareciendo en pantalla, muchas gracias. Bien, yo tenía la impresión, le di hartas vueltas a esto cuando tenía la preparación en mente, y me gustaría verlo de un par de conceptos que son, para mí, bastante significativos y que hay que hacerle una recomendación a esta gente. A lo mejor ya las recomendaciones no habría sentido en hacerlas, ¿no? Pero, por ejemplo, los cargos ministeriales, los cargos de ministro de un gobierno determinado son cargos que tienen un significado político, son cargos de confianza. El ministro es un funcionario. Es un funcionario. Y el ministro, en tanto funcionario de confianza es la palabra, está ligado por una suerte de pacto de lealtad. ¿Sí? Es decir, si existe un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, uno se pregunta si la lealtad de ese ministro está respecto de su actividad propia, que es el manejo prolijo de datos, para que las hipótesis alcancen un anclaje en la realidad, o bien su lealtad está con su jefe político, en este caso el presidente de la República. Yo recuerdo, déjame contar una anécdota porque ya me entusiasmé. Yo me acuerdo cuando fue nombrado este caballero como ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, que creo que es el nombre completo, el presidente le dio todas las palmoteadas, no había COVID todavía, no había pandemia, le dio las palmoteadas correspondientes y le dijo:
Sí, ministro, y cuando haya presupuesto en este país, nosotros vamos a tener más financiamiento para la investigación, la ciencia y la tecnología. Y dije, no, si es al revés, en la medida en que haya más ciencia, tecnología e innovación, va a haber más presupuesto, presidente. Lo primero que pensé. Y esto mismo se me vino a la cabeza a raíz de este conflicto, porque naturalmente que cosas parecidas deben andar rondando por la cabeza de algunos que sienten el conflicto de intereses, porque los conflictos de intereses no son sino conflictos de lealtades, respecto de dónde está su lugar, si está en la ciencia, y en el caso del ministro Mañalich, que es el cuestionado respecto de su actividad reciente, en el caso de la medicina, ¿no es cierto? Si está con la ciencia o si está con la lealtad política, ¿ya? La lealtad política supone una cuestión profunda. Las personas nos ligamos por la lealtad. Tenemos conductas morales ligadas con la lealtad. Las personas se protegen dentro de un grupo en relación con la lealtad. Y es una cosa bastante importante. La confianza mantiene la lealtad respecto de un grupo. Entonces, naturalmente que se espera, desde el punto de vista político, que el ministro de Ciencia y Tecnología tenga no solo la conducta de un científico, o quizás no la conducta de un científico, sino más bien la conducta de un político. Entonces, cuidado. La primera cosa es definir mis conflictos, dónde están mis lealtades, y seguramente esa definición de lealtades llevará algunas renuncias, porque yo creo que no se puede sostener una posición respecto de la verdad científica y al mismo tiempo respecto de la lealtad política. Me queda tiempo, ¿verdad? Parece que sí. Sí, ya, ok. El segundo concepto que a mí me interesa tomar en cuenta es este concepto de la transparencia, que es muy interesante. Y creo que no voy a tener tiempo de dejarlo solamente mencionado. Hay como en este momento una urgencia por la transparencia. A todos nos piden transparencia, ¿no es cierto? Tenemos que publicar lo que ganamos, dónde somos, dónde vivimos, qué sé yo. Los mismos políticos tuvieron que legislar para que se supiera cuánto ganaban y a qué se dedicaban. Entonces, hay una página, incluso se habla de transparencia como un valor importante dentro de la democracia. La transparencia está valorada, muy valorada, algunos dirían sobrevalorada. Pero bueno, por ejemplo, el filósofo coreano Han habla de la sociedad pornográfica, de una sociedad ya que ha pasado de la simple insinuación y simplemente se exhibe. Todo se exhibe, se pone en vitrina. Y aquí se nos pide que definamos un punto de vista respecto de la transparencia. La transparencia de los datos es esencial para que la gente pueda tomar decisiones en el ámbito científico. Eso es esencialísimo. Pero sigue la discusión respecto de cuánto es posible transparentar al público en general, de manera que eso no se transforme en posible discriminación. En el caso que mencionaba yo también lo tenía presente, el caso de la publicación en un periódico digital de este mapeo, ¿no es cierto?, donde aparecían los sectores de la población que habían sido contagiados y que no habían sido anonimizados y por lo tanto, ahí hubo un desastre. Y entonces, junto con la transparencia, hay una necesidad también de opacidad de los datos. ¿Cuánto? Porque en el fondo, a ver, me parece que esto hay que decirlo así con puntos y todo lo demás. Lo que hay en el fondo aquí es una disputa de una parte de la élite con la otra parte de la élite. La élite que tiene el poder político se adueñó de los datos. Diríamos otra palabra en chileno, pero aquí estamos, va a quedar grabado, así que no lo voy a decir. Y esa otra parte que no tuvo acceso a los datos, por supuesto, con justa razón, ¿no es cierto?, toca el pito, se queja. Pero no es una cuestión respecto de la población en general, que también necesita saber. Pero lo que necesita esa población en general no es el mismo tipo de datos que necesita el grupo de pares de la comunidad científica, que es el experto, el especialista en manejo de datos. Y por lo tanto hay que calcular también, y eso le diría también a los ministerios en relación a la pregunta, hay que calcular y hay que saber exactamente, ¿no es cierto?, qué información se da a conocer, que sea con esfuerzo, porque en ciencia tampoco es fácil una única información, que sea fácil que la gente entienda. Quiero leer
porque lo encontré muy, muy interesante, una orientación de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, donde es muy específica. El párrafo se llama ¿qué le deben las autoridades de salud al público en general en lo que respecta a la comunicación durante la pandemia? Esto es de recién marzo de este año. Y dice en una frase: a la gente se le debe la verdad. A la gente se le debe la verdad. Y al mismo tiempo, las autoridades de salud pública deben ser honestas y transparentes acerca de la información que no tenemos sobre la pandemia y sus consecuencias. Deben evitar expresar certeza cuando no existe tal certeza sobre una cuestión específica y ser directos acerca del grado de incertidumbre. Y eso me deja como en puerta para entrar a lo mejor en lo que seguramente voy a comentar en otro momento, al seguir en esto, que es el tema de la incertidumbre. Porque partí diciendo que el tema grande de la pandemia es la incertidumbre, precisamente. Y eso es lo que nos tiene, digamos, preocupados respecto de qué información tenemos disponible. Y sabemos entonces que los ministerios en cuestión de un gobierno que ha mostrado gran ineficiencia en estas materias no nos quiere entregar o nos entrega de una manera torcida. Muchas gracias, Paloma. Gracias a ti, Álvaro. Bueno, antes de continuar con la otra pregunta, quiero invitar a la gente que nos está viendo. Pueden comentar en los comentarios alguna pregunta dirigida hacia Álvaro, hacia Jocelyn o hacia ambos con respecto a los temas en los cuales estamos conversando. Así que los dejo invitadísimos y damos pie a la otra pregunta, la cual comenzaría Álvaro. Bueno, Álvaro, entendiendo el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación como carga de confianza política en el Poder Ejecutivo, ¿cuál debería ser la relación de la academia con las decisiones políticas de este ministerio? A ver, creo que el tema lo toqué en la pregunta anterior también. Pero esto es bastante complejo. Yo no sé si la academia se refiere al sentido general, me imagino, del conjunto de personas que conforman una actividad científica, que son reconocidas en una actividad científica. Porque la verdad es que, como dije recién, la existencia de un ministerio de ciencia se justifica en un sentido casi administrativo, es decir, se justifica en tanto existen determinadas decisiones políticas que hay que tomar en términos de lo que significa el financiamiento de la actividad científica, la adjudicación de fondos, qué sé yo, el manejo del presupuesto, en fin, un montón de ese tipo de actividades, pero tengo la impresión de que un ministerio de la ciencia me recuerda mucho lo que pasaba, por ejemplo, con la Academia de Ciencias durante el periodo de Stalin. ¿Ya? Era un periodo en el cual la Academia de Ciencias se manejaba como simplemente un lugar donde había que rendirle pleitesía al camarada. Y todo, de alguna manera, iba dirigido a ese propósito. El cargo del Ministerio de Ciencia debería ser un cargo, no del Ministerio de Ciencia, el cargo de la academia, el lugar de la academia en relación con el Poder Ejecutivo, debería ser más bien de un carácter asesor, entendiendo esto en el más amplio sentido de la palabra, no como las personas que a mí me gustan, las personas que de alguna manera yo considero afines desde el punto de vista político, deben constituir este consejo. Hasta el momento, salvo una u otra excepción, el consejo, según yo lo veía compuesto, en el caso de las decisiones COVID, de las decisiones en relación con la pandemia, estaba constituido casi exclusivamente por gente afín al proyecto político, digamos, del actual gobierno. Y eso era peligroso, es peligroso.
por cuánto se confunden, como veía recién en la pregunta anterior, se confunden las lealtades. Mientras algunas personas piensan que su lugar está en darle mayor brillo, digamos, a la actividad científica o de salud para que, digamos, al gobierno le vaya bien, otras personas piensan que eso no corresponde y hay que transparentar también los errores, los fallos, la falta de prolijidad. Entonces, la relación entre la academia con las asociaciones políticas del ministerio debe estar, de alguna manera, aparte de todo esto. Tengo en la mente la reacción que tuvo la Academia de Ciencias, ¿no es cierto? La Academia Chilena de Ciencias, con la cual tengo alguna cercanía yo. He trabajado bastante con ellos. Conozco sus dificultades también. Entonces, entiendo que también, dada su dependencia, porque la Academia Chilena de Ciencias tiene cierta dependencia respecto de lo que significa el financiamiento estatal. Aquí me voy a meter en problemas. Pero en fin, ya que estamos hablando de esto entre amigos, ¿no? La Academia Chilena de Ciencias depende del Ministerio de Educación hasta el momento, ¿no? Pero se espera que con el tiempo pase a depender del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. He apuesto que no lo sabían eso. Entonces, cuando leí esta declaración de María Cecilia Hidalgo, la presidenta, una persona notable, ¿no? Incluso, para no quedar mal con todo el mundo, la Academia Chilena de Ciencias tiene entre sus miembros destacados profesores de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas también. Cuando leía esto pensaba, ¿en qué medida, y por eso yo, Jocelyn Paloma, tengo en mente lo que estoy diciendo, en qué medida la presión política, ya no diré económica porque sería muy grosero, pero la presión política respecto de las decisiones de este tema, incide en una declaración de buena voluntad. A lo mejor lo que se mencionaba en la primera pregunta, en relación con lo políticamente correcto, no es propio de una persona ligada a la ciencia participar de un proyecto de esa naturaleza. Por eso que siento que la pertenencia a un ministerio es anacrónica. O se es científico o se es político. Si se es político, no se es científico. Todos tenemos unos puntos de vista que manejarnos, con cuál manejarnos en la vida. Pero las cosas no se mezclan. O sea, yo no puedo establecer las mismas lealtades que tengo con mi partido político en relación con la ciencia. La ciencia es otra cosa, es de otra naturaleza. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, ahora el turno de Jocelyn. ¿Puede aparecer la pregunta en pantalla para que la veas? Sí, no, y volviendo al tema, bueno, hemos tirado la palabra transparencia, yo creo que la trapeamos por todos lados en la conversación hoy día, y para ser un poco más claro qué significa transparencia desde el punto de vista de un científico, y aquí entra también otro término que no hemos mencionado, que es el término de replicabilidad, que me cuesta un poco pronunciarlo en español, pero habla acerca de la posibilidad de poder replicar un experimento, ¿ya? Una experiencia, y ver si en realidad las conclusiones que llego son las mismas o no. O sea, este ejercicio que hice al principio, de tratar de deducir hacia atrás, hacia dónde pueden estar las discrepancias, básicamente yo me planteo una hipótesis, o sea, dónde creo que está la discrepancia, que podría ser que en realidad las tres están con algún problema, y en base a hechos, voy descartando, voy formulando teorías, voy descartando teorías, y eso es lo que hacemos. Esas son nuestras herramientas, ¿ya? Y están un poco separadas de política, pero yo no estoy de acuerdo con Álvaro de que uno tiene que ser científico o tiene que ser político, ¿ya? La verdad, yo creo que esa es la gran mentira que nos han vendido en los últimos 30 y tantos años, de que uno es político y es una casta separada de todo el resto de la sociedad,
Y realmente cuando yo era estudiante, hace 20 años, muchas veces, o sea, no, ¿por qué van a ir a marchar? ¿Por qué van a ir a paro? ¿Por qué están reclamando ahora? Y la verdad es que no fuimos participantes activos en nuestra ¿cómo se llama? No cumplimos nuestro deber cívico, ¿ya? O sea, y yo creo que ahí estamos en falta todos, ¿ya? O sea, yo creo que ustedes ya más jóvenes están mucho más metidos en la política de lo que estamos nosotros, los un poco más viejos, pero básicamente podemos ser políticos y podemos ser científicos. Lo que sí, como dice Álvaro, hay que tener mucho cuidado de no mezclar las dos cosas, ¿ya? Porque en realidad lo que nosotros veíamos, por ejemplo, con el ministro anterior, el Mañalich, que daba la impresión que a fin de cuentas él sabía cuál era el resultado o la acción que quería aplicar y elegía los experimentos o los datos o las fuentes que apoyaban a su discurso, aunque fuera, por ejemplo, un paper de 100 papers que dijera que hay que hacer tal cosa, las cuarentenas dinámicas, todos sabemos lo fallido que fue ese experimento, no realmente ver qué es lo que dice el consenso científico, ¿ya? Y de nuevo, o sea, yo digo, o sea, los políticos también tenemos nuestros colores, y estamos de todos los colores, desde extrema izquierda hasta extrema derecha, algunos al centro, y si realmente tienes un miedo de que haya un sesgo en nuestro análisis, o que nos estamos quejando simplemente porque somos de izquierda y el gobierno es de derecha, bueno, pide más opiniones, para eso estamos. Tenemos universidades en toda la extensión del territorio chileno. Ya tenemos, ¿cómo se llama? Universidades tradicionales, no tradicionales, privadas, públicas, o sea, de todos diferentes sabores, ¿ya? Hay mucha formación de científicos en este minuto en Chile, o sea, está llegando un montón de gente que se fue a formar afuera, que también no sabemos dónde meterlo, en qué universidad, pero ese es otro problema. Y realmente, si tienen dudas de que nos estemos quejando porque estamos sesgados, porque somos de cierta tendencia y vemos todo lo que hace el gobierno es malo, no, o sea, yo estoy viendo las diferencias, por ejemplo, que con el nuevo ministro, no estoy 100% con lo que está haciendo, pero definitivamente veo un cambio con respecto a lo que estaba haciendo Mañalich. Entonces, o sea, a veces como que vemos que lo que recomendamos cae en oídos sordos, y entonces, ¿cuál fue el punto? ¿Ya? ¿Cuál es el punto, por ejemplo, de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología y todos los otros, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, financie, por ejemplo, proyectos FONDESIT, proyectos FONDEF, que Corfo financie un montón de diferentes proyectos de investigación, de innovación, si después en realidad le están pasando plata a la misma gente que después no les creen cuando hacen recomendaciones con respecto al estado de una pandemia? O sea, bueno, en este minuto estamos en un laboratorio en vivo, ¿ya? En un laboratorio en vivo, y uno que no es un laboratorio esto en vivo de Hollywood que se acaba en la hora y media y ya ahí está la cura y se acabó la pandemia, ¿ya? Esto va a pasar años, ¿ya? Entonces, por eso a mí me causa por un lado, están dispuestos a darles plata para hacer unos proyectos, pero en el minuto que están diciendo algo que no le gusta al gobierno, entonces no escuchamos, ¿ya? O se hacen las recomendaciones como, muchas gracias, y después no se implantan esas recomendaciones. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto financiar su investigación si les va a creer para ciertas cosas y para otras cosas no? Y no es que, por ejemplo, no sé, un abogado está haciendo análisis de estadístico. O sea, estamos hablando de gente que es súper competente en su área, que tiene formación a nivel mundial y que lo están ignorando. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué estamos jugando este juego de los proyectos, de los papers, si en realidad no nos interesa lo que nosotros digamos fuera de las academias, ¿ya? Así que realmente mi recomendación o sea, ¿cuál sería la relación del ministro? A lo mejor ese ministro, como dice Álvaro, no debería ser un científico, necesita ser un político. Porque eso sí, como dice bien Álvaro, un ministro es un cargo de confianza de un presidente y están ahí para ejecutar los planes de gobierno del Ejecutivo, ¿ya? A lo mejor hay que pensar, si tenemos una nueva constitución, en deshacernos del poder ejecutivo, pensar en un sistema de primer ministro o algún otro sistema, pero ese es el sistema que tenemos ahora. Los ministros tienen esa función y a lo mejor elegir un científico para ese ministerio no fue la mejor decisión política. Y puede ser. Sí. Así que... Muchas gracias, Jocelyn.
Bueno, ya concluimos con las preguntas que teníamos preparadas. Ahora vamos a ver las preguntas que hicieron en los comentarios. Y la primera, que corresponde a la pregunta de Jeremy, sería la siguiente. Después de la pandemia de la peste negra, hubo un renacimiento en Europa, tanto cultural. Ejemplo son las pinturas de Miguel Ángel como científico, como lo fue el trabajo de Descartes. La situación presente es distinta. ¿Es posible que la élite de varios gobiernos, incluida en Chile, sufran algún renacimiento? Partamos con Álvaro, si no hay problema. Ya. Okay. Genial, dale Okay. Álvaro. Hay una discusión que yo he observado en algunos medios de comunicación, pero con mucha frecuencia también en artículos de prensa extranjera que hablan de un supuesto, una reformulación del proyecto humano, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Una idea de que el impacto de esta pandemia tiene tanto significado, es tan intenso, que podría llegar a cuestionarnos las bases mismas del proyecto de vida individual y colectivo, es decir, ¿por qué vivimos? ¿Por qué vale la pena vivir? Que es un problema ético superior, ¿no es cierto? La idea de hacia dónde dirigimos, hacia dónde orientamos nuestros esfuerzos para hacer una vida buena. Eso en el fondo, para hablar de ética. Buena. Y la verdad es que yo siento que por mi parte, yo lo veo con cierto escepticismo. Me parece a mí que está tan arraigado un modo de vida, una fórmula aprendida, no digo que sea natural como dicen algunos neoliberales, ¿no? Que el hombre naturalmente se comporta de esta manera. No, yo creo que históricamente se ha venido dando una fórmula que está tan arraigada que va a ser muy difícil que de alguna manera tengamos, como dice Jeremy, esta suerte de renacimiento. Tampoco vamos a ser peores, salvo si las cosas se ponen más difíciles y tenemos que empezar a pelear por los recursos, lo que es peligroso y lo que no es lejano. Pero siento yo que no están dadas las bases para producirse eso. Yo tengo más años que tú, Jocelyn, cuando yo estudié en la universidad, teníamos también sueños de que el cambio tenía que provenir de la conciencia individual, más que de los cambios de superestructura, digamos, o de infraestructura, perdón. Poco a poco fueron cayendo los sueños, pero en el fondo, si nosotros ponemos atención, no es en esto en que radica, digamos, la verdadera posibilidad del crecimiento del humano. No es el desastre el que habilita, digamos, para una nueva conciencia. Es difícil, ¿no? Yo no estaría de acuerdo con eso. Te dejo la palabra. Sí, yo tampoco estoy tan... O sea, yo he visto que hay cambios y van a haber cambios que van a perdurar después de esta pandemia. Y bueno, como dice Álvaro, también viene a la vuelta de la esquina el tema del cambio climático, que en realidad ya vamos a estar en una posición más o menos debilitada y ¡pam! Va a venir otro más. O sea, recuerden, nosotros ya venimos de un estallido social a una pandemia, ya hay problemas de agua en varias regiones del país, entonces esa pelea por recursos ya se está empezando a dar, va a empezar a subir el nivel del agua. No sé si como humanidad vamos a poder realmente hacer como este arrengo de juntémonos todos y salvemos la tierra, ¿ya? O sea, yo veo que hay cambios graduales, pero que todos estos cambios son excesivamente graduales porque hay que hacer un cambio cultural fuerte y esos cambios toman tiempo. Y realmente no sé, o sea, yo no soy historiadora, así que no sé exactamente las condiciones que se dieron para la peste negra, pero ahora somos mucho más humanos de lo que éramos en ese tiempo. O sea, murió gran parte de la población, es verdad, pero también tenían otras herramientas, otras preocupaciones, y yo creo que vamos a ver cambios pasado la pandemia, sí, o durante la pandemia, hasta llegar a la final de la pandemia. Algunos de estos van a perdurar,
Por ejemplo, a muchas empresas les ha gustado el tema del teletrabajo, especialmente, por ejemplo, en el sector tecnológico. Si esos cambios van a perdurar después de la pandemia, no lo sé. Entonces, yo veo que todavía estamos muy preocupados de sobrevivir, y no sobrevivir solamente en el tema físico, sino que anímicamente, el apoyarnos entre nosotros, porque todas nuestras estructuras sociales en este minuto no existen. Todos nuestros apoyos, básicamente la cámara y la gente que está viviendo contigo. Entonces, yo no sé, yo no lo veo tan simple como que ahora va a haber un gran renacimiento si ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en qué datos tenemos que reportar a la OMS. Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, vamos con la segunda pregunta de parte de José Manuel en los comentarios, y dice un poco así. ¿Ustedes qué opinan del fenómeno que se está dando? Bueno, ahí está la pregunta, para que... No sé si está completa. ¿Ustedes la ven completa? Sí. Sí, estaba así en los comentarios, está completa. Sí, yo creo que hay que tener un poco de cuidado también de sobreconfiar en metodologías. Si al final las metodologías son herramientas, y al final tienes que preguntarte si estás haciéndote las preguntas correctas, si es ético hacer lo que estás haciendo. O sea, no hay que confiar ciegamente en la ciencia. La ciencia no es una cosa mágica, es simplemente un esquema para ordenar cómo generar este conocimiento compartido que decía Álvaro, que en realidad eso es lo que estamos haciendo. O sea, piensa que todo el conocimiento que tenemos como humanos, y una persona haciendo un doctorado está haciendo así un puntito aquí en el bordecito de ese gran círculo que es la ciencia, y extendiendo un poco la frontera del conocimiento humano. Entonces, eso de confiar ciegamente que este paper dice que hay que hacer esto, no, o sea, vean bien los supuestos. Yo nunca, o sea, aunque el paper me diga que esto es lo mejor, siempre mirar bien los supuestos, si esto se aplica a mi contexto, cuál fue la metodología que siguieron, si esa metodología todavía es válida. Igual las metodologías van cambiando, entonces algo que a lo mejor era verdad hace unos años, uno ya ve que bajo una nueva lupa no es tan cierto. Entonces, nosotros siempre estamos evaluando y reevaluando y actualizando, o sea, y no quedándonos con esto de que aquí está como el lingote de oro que encontramos no es lingote, es nugget, como el pedacito de oro en bruto que encontramos en la mina. No, o sea, el conocimiento va cambiando, y no te puedes aferrar de que hay ciertas verdades incondicionales, no hay axiomas. Sí, yo recuerdo que, un poco apuntando a lo mismo que dice Jocelyn, al principio de esta pandemia, yo leí en una entrevista en El País a una asesora de la OMS que decía que, un poco respondiendo a la queja de todos los sectores, en Europa particularmente, que hablaban de que los datos científicos, particularmente la OMS, no había actuado con una sola línea, que había tenido un actuar vacilante con diferentes noticias, cambiando un día para otro la información que daba. Decía, lo que pasa es que la gente que lee esta información, las personas que integran el común de la gente, no se maneja bien con la incertidumbre. Es decir, no sabe que este es un trabajo que, como dice Jocelyn, es un trabajo permanente que consiste en corregir y mejorar sustantivamente. Entonces, esperan que casi como la receta del doctor de pueblo, ¿no es cierto?, les llegue con un remedio definitivo de la noche a la mañana y que les permita enhebrar sus vidas, porque la ciencia, arriba la ciencia, ¿no es cierto? Y en ese sentido, como una verdad definitiva, absoluta. No hay tal cosa en ninguna parte, ni siquiera en la religión, porque la religión también ha cambiado sus dogmas. Y menos podría haberlo en una actividad humana, digamos, tan ligada a la práctica de un método riguroso. Por lo tanto, la pregunta no me acuerdo el nombre de la persona que preguntó, pero José Manuel, la respuesta que se me ocurre a mí es precisamente esa, o sea, no se puede aspirar a una ciencia de lo absoluto. Una frase de Pascal muy, muy interesante que citaba Juan Ribano,
Del absoluto se puede hablar en general, pero no en el detalle. Hay que habérselas, digamos, con una ciencia que permita ser cada vez más precisa. Pero no aspiremos a tener esa suerte de panacea, el oro en bruto, como decía Jocelyn, ¿no es cierto? Porque no existe. Si no, simplemente no habría actividad científica, no habría actividad. Eso. Quiero hacer Gracias, una Álvaro. aclaración. Dije Sí, al final de claro. mi intervención que no habían axioma, y como buena atea me equivoqué, quería decir dogma. Ya, gracias por la aclaración, José. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta de los comentarios, que es una pregunta mezclada entre Diego y Jorge, y dice, respecto al seguimiento de los contagiados, hay datos que no solo se ocultan, sino que nunca existieron, como el monitoreo de recuperados. Desde el inicio se asumió que los contagiados se recuperaban si sobrevivirían durante 2 semanas. ¿Piensan ustedes, Jocelyn y Álvaro, que se puede hacer algo desde la sociedad civil para levantar esos datos? ¿Creen que el hecho de modificar los datos entregados por parte del gobierno tiene un fin más allá? ¿Realmente resguarda la salud de la población? ¿Les parece si parte Jocelyn? Súper. Esa es una súper buena pregunta, porque la verdad es que nosotros, por ejemplo, cuando justamente organizamos algún experimento, un caso de estudio, alguna forma de estudiar algunos datos, tenemos que primero formular la pregunta, porque eso nos dice qué datos tenemos que recolectar, y después recolectamos datos, y al final vemos cómo respondemos a la pregunta de investigación y si la hipótesis es verdadera o no. El problema es que ahora hay que hacer justamente lo que no queremos hacer nunca como científicos, ir hacia atrás y como que de alguna manera ahí con un pickaxe, una picota, ir a entrar a tratar de encontrar datos que nunca se registraron, ¿ya? Y ojo que esto no es como, por ejemplo, ir a analizar un programa, unos datos que ya tengo en Excel, sino que esto es trabajo de campo. Esto es difícil, porque no todo el mundo tiene teléfono, la gente en este minuto ha cambiado drásticamente sus condiciones de vida, en muchos casos, por ejemplo, se han ido a vivir donde parientes, por ejemplo, si tienen que estar de allegado por falta de ingreso. Entonces, recuperar esa información, piensen que es similar a tener que hacer un censo abreviado, por ejemplo. Y eso fue un esfuerzo considerable el 2017 cuando hicimos el censo abreviado para corregir el censo anterior, el mejor de la historia. Entonces, piensen que es ese nivel de esfuerzo y coordinación que se necesita hacer realmente para poder recuperar ese tipo de datos, ¿ya? Entonces, es un esfuerzo de grande envergadura. No sé si a esta altura del partido vale la pena, porque en realidad ya pasó por lo menos ya pasaron las 2 semanas, pasaron 4 meses, o sea, hay gente que ya se enfermó y ya se recuperó, y a veces ni siquiera se hizo un PCR porque no tenía síntomas, ¿ya? Y eventualmente hay que hacer algún estudio a posteriori, por ejemplo, tomando muestras, para ver efectivamente el nivel de anticuerpos que tiene la población, como lo estaba haciendo, por ejemplo, ahora España y otros países, para entender realmente cuál fue la escala del contagio y ver si hay factores de diferencia con otros países. Pero todo eso ya es a posteriori, ya no entrar a picar hacia atrás es muy difícil y no sé si a esta altura vale el esfuerzo. ¿Álvaro? Sí, yo me voy a centrar en las 2 últimas preguntas que cierran la interrogante de estos amigos. ¿Qué fines tiene el gobierno? El gobierno tiene los fines que tiene un gobierno. El gobierno intenta mantenerse en el poder y de alguna manera mejorar su imagen ante la opinión pública. Por lo tanto, debe mostrar más triunfos que derrotas, más aciertos que errores. Y por lo tanto, a eso me refería a propósito, Jocelyn, en torno a la pregunta que hacían mucho más atrás. No es compatible sus objetivos políticos con los objetivos de la verdad científica. Sí, con todos los reparos que la palabra verdad pueda tener. Recién veíamos algunos en relación a lo dudosa que resultan en muchos casos o no dudosas, sino más bien perfectibles las conclusiones científicas. ¿Qué fin? Claro que tienen otro fin, claro que tienen otro
fin. Se oculta o se transparenta una información en relación con ciertas finalidades políticas, ¿ya? Y eso se hace en todos los ámbitos, no se ha hecho solamente aquí. Eso se hace en el términos de pandemia y por lo tanto uno tiembla porque se juega con la vida de las personas. Pero se hace todos los días con por ejemplo, las manifestaciones que la gente tiene en la calle. Las personas protestando son un problema de imagen para el gobierno, por lo tanto esa información se oculta. ¿Ok? Esto es lo mismo. Hay un fin político y ese fin es más o menos detectable. La segunda cosa, ¿contribuye esto a la salud pública? Evidentemente que no. Aquí estamos todos preocupados porque podemos estar en manos de personas, por una parte incompetentes y por otra parte malas personas. Y ahí está el tema ético. Yo creo que nadie sanamente no ha tenido la idea de que de alguna manera hay malas intenciones aquí. No se puede probar. Puede ser una cuestión un poco paranoica incluso. Pero cuidado. Si todo esto que se ha hecho para la salud pública, váyame, Dios, ¿qué cosa entonces se podría haber hecho contra la salud pública? Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, ya casi concluyendo este cuarto foro, quiero invitar a ambos a dar unas palabras de cierre y lo que quieran decir. Tienen un minuto para hacerlo. Álvaro, ¿te parece partir? Ya, ¿O yo muy sí? bien. Ya, Álvaro. Oye, primero quería agradecer la posibilidad de conversar con Jocelyn y con el resto de las personas participantes. Y quiero decir una cosa así, porque no me quiero ir con la pepa. Cuando decía yo o se es político o se es científico, en realidad me exageré el énfasis. Pues yo no creo tampoco la cosa de la neutralidad científica o la neutralidad en ninguna parte. En ninguna parte uno es neutral. Anda con diferentes camisetas por esto de la lealtad que expliqué en la primera parte de la intervención. De manera que cuando yo digo que se es político o científico, lo que quiero decir es que cuando se tiene una lealtad política y se está en un cargo funcionario, es muy difícil pedirle a la gente que tenga otras lealtades. ¿Ya? Es muy fuerte el mundo de la política, es muy atractivo desde el punto de vista del hipnotismo del poder. Como digo, quiero agradecer también al equipo de Ethics, a ustedes como alumnos, al centro de alumnos. Nunca me sé todos los nombres, Paloma, así que les agradezco a todos por igual. Así que muchas gracias por haber tenido esta posibilidad. Sí, también quiero partir agradeciendo la oportunidad. Realmente no, o sea, había visto el ciclo, pero no pensé participar como persona que iba a hablar. Pero ha sido un lindo ejercicio y creo que hay que poner las cartas sobre la mesa. O sea, de alguna manera tienen que ir escuchando. O sea, y mientras todos sigamos transmitiendo en los canales que tengamos, ya sea, por ejemplo, por Twitter, Facebook, en los matinales, lo que sea, el lugar donde tengamos para manifestarnos, porque en este momento no podemos hacerlo en la calle, pero no significa que tenemos que dejar de manifestarnos, ¿ya? Si vemos que en realidad hay una situación donde, como dice Álvaro, hay dos situaciones, o son incompetentes o son malos, ninguna de las dos situaciones es buena para el país. Y tenemos que pensar a largo plazo para el país. ¿Qué es bueno para el país? Y en este minuto lo que tenemos no lo es. Entonces, realmente quedarse con eso de que qué podemos contribuir realmente dentro de nuestras especialidades a mejorar la situación en que estamos. Entonces, muchas gracias por esta ocasión. Estupendo. Bueno, yo también quiero agradecer por la oportunidad de haber sido mediadora de ustedes, de haber puesto este tema en la mesa que es tan importante. Y bueno, decir también que de esta conversación se desprenden grandes cosas. Por una parte, nos invita a reflexionar sobre lo que está pasando allá afuera y también una invitación a informarnos. Si bien hablábamos y ustedes conversaban sobre la responsabilidad del gobierno en esta pandemia, esto nos compete a todos y a todas. Si bien hay situaciones que son inevitables que pasen, el tomar una postura más empática, tolerante, solidaria y respetuosa con el otro, sin duda hará más ameno este proceso. Es por eso que les digo que si bien nosotros no somos culpables de haber iniciado esta pandemia, podemos ser culpables de frenarla. Así que quiero decirles que siéntanse siempre
del lado de la solución. Recordemos que los cambios deben generarse desde dentro, desde uno mismo, y que todos ahora tenemos el poder de, si es que nos cuidamos, también podemos cuidar a nuestra familia y con ello cuidar a toda la sociedad. Así que usemos este poder de forma positiva y combatamos juntos esta crisis sanitaria, pero también social, política y económica. Y bien, les dejo invitada a seguir las páginas de Ethics, CI y COPC y a seguir a los próximos foros que tenemos preparados para ustedes. Muchas gracias Álvaro, muchas gracias Jocelyn, un abrazo virtual para todos y todas que nos están viendo, muchas gracias. Ok, justo. Estén bien. Chao, chao.